Welcome to The Artistic Spot, a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. And now, your host, Jose Rodriguez Marmol. And this is how we welcome you to Artistic Spot, a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. In Artistic Spot, we're all actors and actresses of our own movies, singers of our own musicals, and writers of our own books. Today, we have a very special guest. Venezuelan journalist Ali Rojas is joining us live from our studio in Orlando, Florida, to talk to us about her career being a journalist in Venezuela and her new project, Club de Venezolanos. And this podcast will now be in Spanish. Y así le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, JJ Art and Design en Facebook, RJJ Design en Instagram y a través de Spreaker en vivo, Spotify y iHeartRadio. En Artistic Spot, todos somos actores y actrices de nuestras películas, cantantes de nuestros musicales y escritores de nuestros propios libros. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ali Rojas, venezolana, emprendedora, periodista. Nos va a hablar de su experiencia en un nuevo reto, en un nuevo país, además de contarnos su historia en Venezuela. Como periodista en medios de comunicación, nos va a hablar también de un nuevo proyecto que se llama Club de Venezolanos, que sirve como plataforma para todos los que estamos aquí en este país luchando por hacer nuestros sueños realidad. Y de esta manera, le damos la bienvenida, sin más preámbulos, a Ali Rojas, Artistic Spot. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta esa presentación, me parece súper genuina, de verdad me gusta muchísimo, así que te felicito por este emprendimiento que también sé que, bueno, como todo emprendimiento, uno lo suda y lo vive, y así que felicitaciones por esto. Muchísimas gracias, y hoy estamos en vivo desde nuestro estudio acá en Orlando, Florida. Ali está presente con nosotros. A quien nos quiera ver nos puede sintonizar en Facebook y en Instagram, para que vean también quién es esta maravillosa mujer, que además de bella, súper talentosa. Quiero que nos hables un poquito de quién es Ali Rojas. Bueno, Ali Rojas es mi nombre artístico realmente, porque mi mamá se encargó de darme un nombre un poquito más complejo, que yo voy a pasar el resto de mi vida explicando cómo es. Entonces, bueno, el diminutivo digamos que es Ali, ¿no? Aleidi es mi nombre original. Yo soy periodista, bueno, soy mujer, soy madre, soy esposa, soy periodista y soy apasionada. Me encanta lo que hago. O sea, si no me gusta lo que estoy haciendo, no lo puedo hacer. Y bueno, llegué a este país hace aproximadamente 2 años con mi esposo y mis 2 hijos. Y nada, bueno, desde que llegamos comenzamos a emprender. Afortunadamente, pues no he tenido la necesidad aún, y siempre lo digo porque uno no sabe las vueltas que da la vida. No he tenido que hacer nada de lo que no me sienta a gusto, de lo que no me agrade. No he tenido que hacer algo diferente a lo que estudié. Desde que llegué a este país estoy haciendo periodismo, cosa que realmente doy gracias a Dios, porque para mí ha sido una bendición. Y he conocido muchísima gente, como ustedes por supuesto, gente emprendedora, gente con buena energía. Y bueno, yo estoy muy agradecida con Dios por todas las oportunidades que me ha brindado a lo largo de toda mi vida. Ese agradecimiento es muy importante para todas las metas que uno se traza en la vida, y poder seguir adelante y poder seguir en la consecución de los sueños, que es algo muy importante. Sin duda. A nivel personal y profesional. Ali, cuéntanos un poco de tu profesión. Eres periodista. Sí. Cuéntanos de tu profesión en un país como Venezuela. Háblanos un poco de ese pasado y qué traes ahora a este nuevo comienzo, a este nuevo capítulo de vida. Claro, bueno, yo quería ser médico. Cuando no quedo en medicina, yo hice propedéutico, presenté incluso en la Universidad Central de Venezuela y no quedo en medicina. Cuando no quedo en medicina, yo digo, wow, ¿qué otra cosa hago? ¿Qué otra cosa me gusta? Yo tenía un primo en ese momento que estaba estudiando comunicación social y yo más o menos veía lo que él hacía, sus cuadernos. Y yo dije, oye, yo creo que esto podría gustarme, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, que se convirtió en una pasión, que descubrí que la medicina de pronto no iba a ser tan buena como lo soy en periodismo, ¿sabes? Un poquito siendo modestia aparte. Me encanta. Yo digo que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser periodista. Me encanta poder conversar con la gente, me encanta contar historias, me encanta poder transmitir mensajes. En Venezuela, bueno, sí fue complicado. Yo, desde que empecé a estudiar la carrera, pues paralelo trabajaba en un medio de comunicación. Pasé por radio, por televisión, por prensa. Descubrí que la radio era lo mío. Una vez que la radio me atrapó, pues ahí me quedé.
Sin embargo, bueno, la situación de Venezuela pues cada día fue empeorando al punto que llegaron a censurar mi programa, donde yo no podía decir, me dieron una lista de ciertas palabras que yo no podía decir al aire. Mi rebeldía hizo todo lo contrario. Yo igual transmití el mensaje, ya yo sabía lo que venía después, por supuesto. Y bueno, cuentos más, cuentos menos, palabras más, palabras menos. Tuve que salir del país, sin duda, porque ya la censura cada vez era más fuerte, cada vez era menos lo que yo podía decir, podía manifestar, ya me estaba volviendo una amenaza para muchas personas, simplemente por decir lo que estaba pasando. Y llegué a este país. Cuando llego a este país se me presenta la oportunidad de hacer periodismo impreso, pero en otra área. Ya no era político, ya no era entretenimiento, sino ya más bien era de emprendimiento. Ya tenía que entrevistar emprendedores, tenía que recorrer la ciudad pues buscando esas historias de venezolanos que comenzaron acá. Y así fue que comencé a conocer la ciudad como tal. Ese periódico era El Venezolano de Orlando, es El Venezolano de Orlando, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad. Y luego pasé a Orlando Times News, otro medio impreso en donde tuve la oportunidad de dirigir ese periódico. Pues ya no solamente era para venezolanos, sino ya era un público un poco más abierto para hispanos, y también la pasé súper bien, la pasé muy, 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 muy bien. Llegó un momento en el que yo sentía que necesitaba como algo más, y es cuando decido irme de Orlando Times News y continuar o dedicarme más al proyecto del Club de Venezolanos. Háblanos un poco de ese proyecto, del Club de Venezolanos. Tengo muchas preguntas para ti. Mencionaste algo importante de la censura de tu programa. Quiero hablar de eso, pero como mencionaste tu proyecto Club de Venezolanos, que es el presente, es lo que ahora tenemos tangible. Háblanos un poco de ese proyecto, de qué se trata. Bueno, Club de Venezolanos es una plataforma digital, es una cuenta en Instagram, o comenzó más bien como una cuenta en Instagram, y cada día me di cuenta que a las personas les gustaba lo que yo publicaba, y me di cuenta también que inconscientemente, porque de verdad no fue nada planificado, las noticias que yo colocaba allí de venezolanos, o todo lo que yo ponía de Venezuela, eran positivos, no eran nada negativo. Y dije, oye, no sé si fue casualidad o causalidad, pero sin duda dije, no, definitivamente esto es lo que yo quiero. Yo no quiero decir nada negativo, porque creo que las noticias negativas ya todos estamos cansados y ya existen otras cuentas que se encargan de decirlo. Entonces, ¿por qué no resaltar lo positivo que pasa acá? Club de Venezolanos yo lo abrí desde que llegué al país, un poco para hacer catarsis, para desahogarme, para dar a conocer lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues ha gustado bastante. Y bueno, ya se ha convertido en como una referencia para muchos. Para quienes no lo conocen, es @Club de Venezolanos en Instagram, y así mismo me consiguen en Facebook. Y comienzo a hacer las entrevistas en el canal de YouTube. Eso está nuevecito. Entonces, bueno, es un bebé que está creciendo, y bueno, ahí está empezando a dar sus primeros pasitos. ¿Qué esperas de ese bebé que está creciendo, del Club de Venezolanos? ¿Cuál es tu finalidad? Además de hacer una plataforma, como le dije en un principio, para todos nosotros, venezolanos que estamos en este país, en esta ciudad, haciendo nuestros sueños realidad y trabajando por lograr nuestras metas. Además de ser esa plataforma, ¿cómo ves tú Club de Venezolanos de aquí a 1 año, a 2 años, a 5? ¿Qué metas tiene, qué proyecciones tiene Ali Rojas con respecto a ese proyecto tan maravilloso? Yo quiero que Club de Venezolanos sea una referencia de periodismo acá en Orlando, sin duda, y además que sea un lugar de encuentro también de los venezolanos. Ha sido un poco inspirador también, porque muchas personas me han dicho que han estado un poco cabizbajos porque, bueno, les ha tocado hacer algo diferente al llegar acá, pero que cuando escuchan historias de venezolanos que también pasaron por eso, se dan cuenta que no están solos, que no son los únicos que sienten esa frustración de vez en cuando o esas ganas de salir corriendo, pero que también se puede salir adelante. O sea, que no es necesario sufrir, que la vida se da en facilidad, que el hecho de que estemos en otro país no quiere decir que tenemos que hacer algo que no nos gusta. No, que todo es posible. Tenemos que pasar, por supuesto, por un momento, sin duda. Pero entonces quiero que el Club de Venezolanos sea ese lugar donde la gente pueda decir, no estoy solo, a ellos también les pasa lo mismo, vamos a salir adelante. ¿Qué experiencias traes a ese proyecto que hayas vivido en Venezuela? Que digas, esto lo viví y lo quiero traer acá, pero transformarlo en positivo a nivel profesional. Bueno, si supieras que es completamente diferente a lo que yo hacía en Venezuela. Los programas que yo tuve en Venezuela, tanto en radio o en televisión, eran de entretenimiento.
El último que tuve era de humor, en donde yo chistosa no soy, ni humorista tampoco, y respeto muchísimo a quienes se dedican a eso, porque de verdad es un trabajo y no es tan fácil como se ve. Pero yo era la parte como seria o el equilibrio del programa, y era completamente entretenimiento. Entrevistábamos a los artistas que estaban haciendo gira, que tenían un concierto, la última canción. Entonces Club de Venezolanos es completamente diferente. Entonces decirte que trasladé algo de Venezuela acá, pues no, la verdad es que no, comenzó algo completamente diferente. Y ahora un poquito con respecto a Ali como persona, como mujer, como ser humano y también como profesional, porque es el paquete completo, ¿verdad? ¿Qué te inspira a ti todos los días a levantarte y publicar a través de esas redes sociales? Hoy quiero transmitir este mensaje positivo a toda mi audiencia. ¿Qué le inspira a Ali Rojas? Bueno, hoy en día siento como una responsabilidad, porque todos los días se siguen sumando seguidores, me mandan mensajes, entonces siento como una responsabilidad de dar un mensaje positivo a todas las personas para que sepan que no estás solo. Me llama muchísimo la atención, y algo que lo estoy compartiendo por primera vez, es la cantidad de mensajes de personas pidiendo ayuda, desesperados. Entonces digo, oye, ¿cómo los puedo ayudar? Porque la verdad es que a mi alcance inmediato no puedo hacer nada, pero creo que sí puedo darles un mensaje de aliento, decirles no están solos, miren, vamos a salir adelante, cuéntame tu historia, porque a veces la gente lo que necesita es que lo escuchen, a veces nada más basta, que lo escuchen y listo. Entonces, eso es un poco lo que hago en Club de Venezolanos, pero sí es alarmante la cantidad de mensajes suplicando que recibo a diario en Club de Venezolanos. Y esos mensajes de súplica, si nos puedes hablar, darnos un ejemplo, ¿qué traen, qué llevan consigo? ¿Qué hay detrás de esas súplicas? ¿Piden ayuda para enviar insumos a Venezuela por la situación que está pasando el país? ¿Piden ayuda para conseguir empleo? ¿O simplemente te buscan como ese medio para llegar quizás a hacer una especie de networking? Bueno, todo eso y más. Todo eso y más. Me escriben muchísimos venezolanos que están aquí en Orlando, muchísimas personas recién llegados que no tienen información de nada, y eso es algo que también quiero hacer en Club de Venezolanos, un poco para orientarlos, porque a mí nadie me ayudó, a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer, lo fui descubriendo poco a poco. Entonces quiero también ser esa plataforma que oriente al venezolano que acaba de llegar. Pero también me escribe mucha gente de Venezuela, desesperados en la propia Venezuela. Entonces quiero que también Club de Venezolanos vaya dirigido a los que todavía están en el país, que no le están pasando nada fácil. Decirles que bueno, que aquí hay unos venezolanos que también estamos luchando por esa Venezuela que también todos queremos. Hablamos de inspiración y esa pregunta me encantó como me la respondiste. ¿Cuál es tu motivación? ¿Existe alguna diferencia entre inspiración y motivación para Ali o es lo mismo? Wow, bueno, no, me motivan mis hijos, sin duda. Yo todos los días me levanto y todo lo que hago, lo hago por ellos. Y cada vez que veo un progreso de ellos en este país, digo, oye, cualquier sacrificio, bueno, no me gusta llamarlo sacrificio, pero cualquier cosa que uno haya hecho por ellos definitivamente vale la pena. Y la inspiración viene de la pasión, de lo que me gusta, de dejar volar mi imaginación, y que en definitiva también cuento con un esposo que me apoya en todo, y que cualquier locura que a mí se me ocurra, él va a decir, dale, vamos a hacerlo. ¿Y cuáles son dentro de esas algún ejemplo de alguna otra locura, además de Club de Venezolanos, de esa página de Instagram, de ese canal de YouTube? ¿Qué otras locuras hay por allí que nos puedes adelantar, que estén en la lista de planes por hacer? Bueno, mira, si supieras que a mí, digamos, mi goal más grande es poder llevar a Club de Venezolanos a que sea realmente un club. Suena ambicioso, pero soñar no cuesta nada, ¿verdad? Eso es y así. quién quita que de pronto Club de Venezolanos sea realmente un club, un punto de encuentro para los venezolanos en Orlando. Eso sería maravilloso. Digamos que esa es una de las tantas locuras que se me pueden ocurrir. ¿Entre otras? Oye, no sé. Hasta ahora no es más nada. Hablando un poquito de... siempre he sido el tipo de personas que piensa que, bueno, todos atravesamos por situaciones muy positivas. No me gusta decir cosas o situaciones negativas. Simplemente hablo de los momentos no tan buenos, ¿verdad? Ok. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que atravesar Ali a nivel profesional? ¿En general o aquí en Estados Unidos? En general. Oye, no sé si yo tengo amnesia selectiva, yo no sé si es que yo elimino cualquier cosa negativa que pase, pero decirte que yo he tenido alguna traba, pues te estaría mintiendo. De verdad que no. De verdad que no he tenido ninguna traba, todo se ha dado en facilidad. Yo lo que no sé lo pregunto y aprendo. Soy muy humilde, o sea, si lo que no sé, bueno, yo bajo la cabeza, escucho, veo para todos lados y cuando puedo hacer, lo hago. O sea, decirte un obstáculo como tal, de verdad que no. Dios me ha dado